Bienvenidos a este nuevo tutorial de Introducción a la Química. Hoy la intención es hacer algunas actividades con ustedes sobre el tema nomenclatura de compuestos inorgánicos. Les recomendamos hacer la actividad 20, 21, 22 y 24 de la unidad 2. Comenzaremos con la actividad 20. Lo primero que deben hacer es leer bien la consigna. En este caso nos pide identificar las siguientes sustancias químicas como óxidos, ácidos, básicos, como ácidos, como bases o como sales. Es decir, lo que nos está pidiendo es clasificar estas sustancias. Para poder clasificarlas, les recomiendo en esta instancia que es de práctica, que tengan presente el cuadro que hemos visto en otros tutoriales, donde a las sustancias químicas las dividíamos en dos grandes grupos, los compuestos binarios y los compuestos ternarios. Les recomiendo que primero se fijen si son binarias o ternarias. Dentro de las binarias, ¿a cuál de las subclasificaciones pertenece? En el inciso A tenemos este compuesto. Lo primero que tenemos que hacer es analizar si tiene 2 o 3 elementos. En este caso tiene magnesio, oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, es un elemento que pertenece a los ternarios. Ahora bien, de estos ternarios, ¿a cuál pertenece? ¿A los hidróxidos, oxoácidos o sales ternarias? Analicemos su composición. Comienza con metal. El magnesio es un metal. Por lo tanto, podría ser o un hidróxido o una sal ternaria. Continúa con el grupo OH, que es oxidrilo o hidroxilo. Ya podemos descartar sales ternarias porque las sales ternarias no cuentan con el grupo oxidrilo. Por lo tanto, es un hidróxido. Entonces, por ahora lo que tienen que hacer es colocar al lado su clasificación. Pasemos al segundo. Este compuesto químico tiene solamente dos elementos, hidrógeno y cloro. Es claramente un compuesto binario. ¿Es un óxido? No, descartado porque no tiene oxígeno. ¿Es una sal? No, porque la sal tiene metal y no metal y estos son dos no metales. Entonces claramente está dentro de los hidruros o dentro de los hidrácidos. Como en este caso no me aclara si es gaseoso o acuoso, lo puedo clasificar como cualquiera de los dos. En este caso yo lo clasifico como hidrácido, pero si ustedes ponen hidruro no metálico no estaría mal, porque como no les aclara si es gaseoso o acuoso, es correcto. Vayamos al tercer compuesto químico. Aquí tenemos dos elementos, o sea que va a estar dentro de los binarios. De esos dos elementos destacamos la presencia de oxígeno, así que ya descartamos hidruros e hidrácidos y también descartamos las sales. Nos quedan los óxidos, es decir, que este es un óxido. Ahora bien, ¿es básico o es ácido? Para eso tenemos que analizar con la tabla periódica qué elemento acompaña al oxígeno. Como el elemento que acompaña al oxígeno es el nitrógeno y es un no metal, este óxido es un óxido ácido. Vayamos al compuesto D. El compuesto D está formado por tres elementos: hidrógeno, no metal y oxígeno. Claramente es un compuesto ternario. Descartamos los hidróxidos porque comienza con hidrógeno, que no es metal. Descartamos las sales ternarias porque las sales ternarias comienzan con metal y aquí no tenemos un metal. Por lo tanto, queda como un oxoácido que tienen hidrógeno, no metal y oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Oxoácido. Vayamos al inciso E. El compuesto claramente es binario. Tiene hierro y tiene flúor. Dentro de los binarios ya podemos descartar los óxidos porque no tenemos oxígeno en la estructura. Podemos descartar los hidruros porque no tenemos hidrógeno. Por lo tanto, tampoco puede ser un hidrácido. Lo único que nos queda dentro de los binarios es una sal binaria. Y efectivamente tenemos metal y no metal distinto de hidrógeno y distinto de oxígeno. Bueno, en este compuesto tienen que tener cuidado. Este compuesto es un compuesto ternario, pero tiene una particularidad. Tanto el manganeso como el cromo forman este tipo de compuestos, pero son metales. Por lo tanto, si ustedes lo analizan, descartamos los hidróxidos porque no tiene el grupo OH. Descartamos los oxoácidos porque no comienzan con hidrógeno. El problema es que dentro de las sales ternarias nosotros dijimos que empezaban con metal, seguían con un no metal y terminaban con oxígeno.
El problema es que tanto el manganeso como el cromo forman sales ternarias a pesar de ser metales. Por lo tanto, esta es una sal ternaria. Bueno, vayamos al último de esta serie. En este caso tenemos dos elementos, aluminio y oxígeno. Por lo tanto, dentro de los binarios ya podemos descartar hidruros e hidrácidos y también sales, porque al estar presente el oxígeno claramente es un óxido. Ahora, ¿qué tipo de óxido es? ¿Es ácido o es básico? Para saberlo, tengo que mirar el elemento que está con el oxígeno. El aluminio está dentro del grupo de los metales, por lo tanto, este óxido lo vamos a clasificar como un óxido básico. El resto de los ejercicios se los recomiendo hacer solos con esta tablita y con la tabla periódica. Pasemos ahora al ejercicio número 21. Allí les pide nombrar los compuestos del ejercicio anterior. Ya sabemos que el primero es un hidróxido, entonces les recomiendo que se fijen en el tutorial anterior cómo se nombraban los hidróxidos. Los hidróxidos se nombran con la palabra hidróxido adelante, de y el metal. Si el metal tiene más de un número de oxidación, hay que aclarar numeral de Stock. En este caso, si buscan el magnesio en la tabla periódica, van a ver que tiene solamente una posibilidad, número de oxidación más 2, por lo tanto no es necesario aclararlo. Así que su nombre es solamente hidróxido de magnesio. Vayamos a este compuesto que yo clasifiqué como hidrácido. Para nombrarlo como un hidrácido, si ustedes recuerdan, se pone la palabra ácido adelante, la raíz del elemento que no es hidrógeno, clor, y se terminan siempre en hídrico. Por lo tanto, este sería el ácido clorhídrico. Ahora bien, si lo clasificaron como hidruro, tendríamos que nombrarlo de la siguiente manera. Siempre el negativo terminado en uro, cloruro, de y el elemento que está delante. Por lo tanto, este sería el cloruro de hidrógeno si lo clasificaron como hidruro. Vayamos al C. En el C dijimos que teníamos un óxido ácido. Los óxidos ácidos se pueden nombrar por la sistemática, porque son compuestos no metálicos. De atrás hacia adelante, dióxido de nitrógeno. Acá tenemos un oxoácido. Los oxoácidos son un poco complejos de nombrar, pero si ustedes aprendieron los aniones poliatómicos, acá reconocemos rápidamente el sulfato. Al reconocer el sulfato, sabemos que el azufre actúa con el mayor número de oxidación. Por lo tanto, este oxoácido va a terminar en ico. ¿Cómo lo nombramos? Ácido sulfúrico, porque es el mayor número de oxidación. Ácido sulfúrico. Habíamos visto que esto era una sal binaria. ¿Cómo nombrábamos las sales binarias? De atrás hacia adelante, siempre el negativo terminado en uro y el metal. Pero en este caso, como el metal es hierro y tiene dos números de oxidación, hay que aclarar con cuál actúa. Aquí el hierro actúa con más 2. Por lo tanto, este va a ser el fluoruro de hierro 2. Si utilizamos la nomenclatura tradicional, podrían haberlo nombrado como fluoruro ferroso. Bueno, como les decía, esta es una excepción y se llama permanganato porque este es el anión poliatómico del manganeso, donde el manganeso actúa con el más alto número de oxidación, que es más 7, por lo tanto todo este anión se llama permanganato de potasio. Son compuestos muy utilizados en los laboratorios porque son oxidantes fuertes. En este caso tenemos un óxido ácido. ¿Cómo lo nombramos? Tenemos que nombrarlo por numeral de Stock porque tiene metal. Pero la ventaja es que el aluminio solamente tiene un número de oxidación, por lo tanto no es necesario aclararlo al final del nombre. En este caso se va a llamar óxido de aluminio directamente. Pasemos ahora, en el ejercicio 22, la consigna les pide escribir la fórmula de los siguientes compuestos, es decir, que tenemos que hacer el trabajo inverso al que veníamos haciendo. Así que me pareció interesante, voy a tomar los dos primeros y voy a tomar el ejercicio F para explicarles cómo escribir la fórmula de un compuesto químico a partir del nombre. En el primer caso tenemos el óxido de plomo 2.
Bueno, acá nos damos cuenta que esto es nomenclatura por numeral de stock y que el 2 me está diciendo el número de oxidación del plomo. Primero me doy cuenta que esto es un compuesto binario, que va a tener oxígeno y va a tener plomo. Voy a escribir primero el plomo adelante de la fórmula y el oxígeno al final de la fórmula. ¿Qué debo hacer ahora? Adjudicar número de oxidación, porque si no, no voy a saber cuál es la relación entre el plomo y el oxígeno, es decir, no voy a saber cuántos subíndices tengo que agregarle. Empiezo por el oxígeno. El oxígeno tiene número de oxidación -2 y en este caso el plomo, me lo está diciendo el nombre, tiene número de oxidación +2. Si yo observo, +2 menos 2 me da 0. Por lo tanto, esta fórmula está compensada en cargas y se escribe directamente así: un plomo y un oxígeno. Óxido de plomo 2. Vayamos al inciso B. Dice óxido perclórico. Les aclaro que debería decir anhídrido perclórico porque está utilizando la nomenclatura tradicional y los óxidos ácidos se nombran como anhídridos. Como reconocen que esto es un compuesto binario que está formado por oxígeno y el elemento que está acá escondido es el cloro, tendríamos que escribir el cloro con el oxígeno. Acá se nos presenta el mismo inconveniente. La fórmula no termina ahí, con el cloro y el oxígeno. Justamente debo investigar cuál es la relación que tienen entre el cloro y el oxígeno para saber cuántos subíndices tengo que agregarle o no. Para eso adjudico número de oxidación. Comienzo con el oxígeno, que es -2. Per e ico se usaban para el mayor número de oxidación del elemento, que es cloro. El mayor número de oxidación del cloro es 7. Por lo tanto, aquí voy a colocar +7. ¿Cómo hago para encontrar un número divisible por 7 y divisible por -2? Lo que se recomienda, y es lo que hacían seguramente en la escuela secundaria, es cruzar los números de oxidación sin carga. ¿Qué están haciendo ahí? Están haciendo justamente lo que dije, buscar un mínimo común múltiplo. Es decir, el número común entre 7 y 2 es 14. Entonces, si yo coloco aquí un 2 y aquí un 7 y observo con los números de oxidación, voy a entender que -2 por 7 me da -14. 7 por 2 me da 14. 14 menos 14, 0. Ahí busco la electroneutralidad del compuesto. Es decir, que el óxido perclórico se escribe cloro 2, oxígeno 7. Hasta al F, hipoclorito de sodio. ¿Cómo hago para escribir el hipoclorito de sodio? Primero debo reconocer esto que está delante, que es el ion hipoclorito. El hipoclorito es uno de los 4 aniones del cloro que tiene menor número de oxidación. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene el prefijo hipo y el sufijo ito. Entonces, si está actuando con su menor número de oxidación, esto es un ion poliatómico que tiene oxígeno, tengo que escribir el cloro y el oxígeno detrás de la fórmula. Y adelante voy a escribir el sodio. Claramente estoy frente a un compuesto ternario. Escribo los 3 elementos. El metal adelante, el no metal seguido del oxígeno. Comienzo a adjudicar número de oxidación. Comienzo por el oxígeno, que es -2. Me conviene seguir por el sodio. Coloco +1. ¿Y cómo hago con el cloro? Bueno, el cloro por defecto, como yo ya sé que es el menor número de oxidación de los 4 posibles que tiene, aquí va a ir +1. -2 +1 +1, 0. Entonces el hipoclorito de sodio está balanceado en cargas y queda sodio, cloro, oxígeno. Este compuesto, hipoclorito de sodio, es lo que comúnmente conocemos como lavandina. Espero que les haya servido. Hagan el resto de los ejercicios, verifiquen los resultados que los tienen en el aula virtual. Les mando muchos saludos, espero que se encuentren muy bien.